Buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su espacio Trinchera Tachirense, aquí por Canal 21. Hoy, como siempre, vamos a estar llevando a ustedes una serie de temas relacionados con el acontecer nacional y regional. Y recuerden, vamos a estar saliendo al aire los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Quien les habla, un amigo de todos ustedes, Arturo Molina. Y vamos a comenzar hoy hablando del tema político. Elección presidencial, no podemos dejar entonces a un lado este tema. Nos interesa a todos los venezolanos. Es la posibilidad cierta de que se mantenga el actual presidente de la República o que el pueblo decida lo contrario y en consecuencia elija a un nuevo presidente. Pero sea como fuere el asunto, se va a elegir al presidente de la República, sea el actual, repito, o uno nuevo. En ese escenario, las confrontaciones que se han venido dando ante el debate público en torno a la posibilidad de que la candidata que en este momento está mejor posicionada ante el electorado pueda o no participar en ese proceso. Y digo que pueda o no porque precisamente de acuerdo al cronograma electoral que emitió públicamente el Consejo Nacional Electoral en días pasados, establece la fecha de inicio de inscripción de candidatos a partir del 21 de marzo hasta el 25 de marzo. Vistas las cosas de esa forma, ya son días los que resta para abrir ese proceso de inscripción, es decir, la próxima semana, Dios mediante, ya tendremos en nuestro próximo espacio quienes se han inscrito y quienes no han formulado su inscripción. Sin embargo, el tema entra en una coyuntura bien importante para los venezolanos. Precisamente la candidata que está mejor posicionada ante el elector, que ganó un proceso primario en un sector de la oposición que se realizó en octubre, ha venido creciendo. Esa es una realidad evidente ante los ojos de los venezolanos. Y ha venido posicionándose mejor ante el tema de lo que es la lucha por el poder, en este caso en la presidencia de la República, pero que tiene un pequeño y significativo cuestionamiento por parte del gobierno para dejarla participar, que es la llamada inhabilitación que sobre ella pesa. Inhabilitación con la cual no estamos de acuerdo, pero que también es una realidad y está allí. Y esa inhabilitación, indudablemente, que comienza a generar algunas preguntas en los venezolanos. Y se presentan diversos escenarios. Pudiéramos hablar de alguno de ellos en este momento. Veamos. El 21 de marzo permiten la postulación de María Corina Machado. De ser así, estarían, contesten los factores que le están apoyando, inscribirían esa candidatura porque ella ganó ese proceso primario. Y hacia allá apuntaría la mayoría de los venezolanos, según lo que se ve en el escenario de las muestras que se han venido publicando para que el ciudadano las conozca. 1. 2. Permiten la participación de María Corina Machado. Hay un fraccionamiento en la plataforma unitaria porque hay factores que no apoyarían esa candidatura presidencial, dado que existieran algunas diferencias en torno a lo que pudiera ser un programa de gobierno o lo que pudiera ser llevar un gobierno de coalición, con lo cual algunos no estarían de acuerdo y decidirían postular un candidato distinto. No podemos aquí decir de quiénes, estamos elucubrando en función de esa posibilidad, subrayo por el debate que se ha generado. En tercer lugar, no permiten la postulación de María Corina Machado, hay un gran consenso en torno a la plataforma, deciden postular un candidato, lo apoyan todos, bienvenido sea. Otro escenario, no permiten la postulación de María Corina Machado, ella decide apoyar un candidato, no agrada a la plataforma unitaria, no hay consenso en torno al mismo y hay un fraccionamiento.
U otro escenario, María Corina Machado no es permitida su inscripción, la plataforma unitaria decide en consecuencia no avalar ningún tipo de acuerdo, sino postular un candidato. María Corina entonces no apoya a nadie, le permite libertad a sus electores, a sus seguidores para que decidan con el voto y así se participa. U otro escenario, no participa María Corina Machado en el proceso electoral, no hay acuerdos en los factores de la plataforma para establecer un consenso en torno a un candidato que pueda ser apoyado por ella también, se fracciona, ella decide entonces llamar a la abstención y así transcurriría ese proceso. Es decir, escenarios distintos, todos muy delicados en lo que aspiran los venezolanos para hacer cambios, porque es que también tenemos que decir que del lado de gobierno, de acuerdo a su estrategia, también tiene sus seguidores. Y otro sector de oposición que viene hablando de años anteriores con base a lo que es el proceso electoral, que se ha mantenido confrontando a quienes han llamado la abstención, que deciden a última hora pues también tener parte de sus candidatos. Lo cierto es que se lograría o no un acuerdo, un consenso, para que con base a los intereses de Venezuela, lo que se hace llamar el sector disidente presente una sola candidatura, apoyada en este caso por quien está representando el liderazgo en el sector de la oposición en general. ¿Sería esa una alternativa viable que es la que esperan los venezolanos? Pero ¿estarían de acuerdo en esos entornos en hacerlo posible, en hacerlo realidad? Eso está por verse en los próximos días. No se descarta absolutamente nada, porque es que la política es muy dinámica, es cambiante. Y además hay lapsos de sustitución de candidatos que también establece el cronograma electoral posterior al proceso de la inscripción y admisión de esa primera inscripción. Entonces, hacia allá hay un escenario real, repito, con un gobierno que tiene una estrategia que en este momento se percibe como es la de sacar de juego a cualquier actor que pueda derrotarlos en el camino electoral. Pero las encuestas hablan de otra cosa. Las encuestas también están hablando de aceptación y rechazo. Las encuestas también están hablando de lo que la gente está pensando. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Ya regresamos. Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense. Como siempre, recuerden, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Les decía en el segmento anterior que las encuestas están hablando, las encuestas están mostrando el sentir de la gente. Lo que el ciudadano común y corriente en la calle ve y clama: aceptación y rechazo a gestión de gobierno, a candidatos. Aceptación y rechazo a partidos políticos, a ONG, a la participación que puedan tener los mismos en el entorno socioeconómico de Venezuela y cómo los está percibiendo la gente.
Encuestas diversas, yo llamaría no la guerra de encuestas, sino los datos que dan encuestas, que muestran encuestas en estos momentos. Un gobierno y no voy a hablar de una en particular, porque son varias las encuestas que están dando resultados, que están dando opiniones y que, para no entrar en ese meollo de particularizar absolutamente nada, hablemos en términos generales de lo que están mostrando. Aceptación del gobierno muy baja, rechazo entonces muy amplio. Sectores venezolanos que dicen o que hablan de un 70% hasta un 80% de rechazo a la gestión gubernamental. Pero eso tampoco se traduce en apoyo hacia candidatura o algún candidato específicamente en el ala de la disidencia. Al contrario, pareciera ser que esas informaciones le están diciendo también al gobierno que se revise en torno a lo que se está adelantando para no seguir cometiendo los mismos errores sobre los cuales se está avanzando. Sin embargo, también hay que decir y hay que añadir aquí que dentro de ese contexto, cuando usted aflora en el término real de las candidaturas, de los liderazgos que se están apareciendo, el candidato del gobierno mantiene un margen muy bajo de aceptación. No así su partido, porque en este caso el PSUV tiene un mayor margen de aceptación. Al final son ellos los que van a definir quién es su candidato, que a la par de las cosas que se están haciendo, parece ser ya tomar una decisión, y es el propio presidente de la República, quien ahora sería candidato presidente, con aspiraciones a repetir en la presidencia de la República. Ellos tienen una decisión tomada y pareciera ser es el único candidato que presentan dentro del conglomerado de la alianza de lo que ellos denominan el polo patriótico. Allí están, saldrían con ese candidato. La división de los factores de oposición es de tal naturaleza que no permite esgrimir lo que ya dijimos en el primer segmento, pero que hablamos en caso de inscripción. Hablemos ahora de esa división. ¿Por qué hay una división? Porque pareciera ser que en el sector de la oposición no hay claridad en cuanto a lo que se tiene que hacer para realmente llevar una estrategia que permita consolidar el cambio de gobierno en el futuro inmediato. Y esa división ha partido por intereses particulares, por acciones crematísticas en otros escenarios que dejan mucho que desear de las relaciones que realmente se deben de percibir entre quienes dicen representar a la sociedad, quienes dicen ser el vaso vinculante entre lo que hace un gobierno y lo que debe de decírsele que hay que revisar y modificar para que el gobierno también entienda que la oposición es necesaria, muy necesaria, para llevar mejor calidad de vida a los habitantes. Esta manera de disentir puede verse como una lógica, porque todos tenemos maneras de hacer, maneras de pensar. Pero al final del camino, cuando tiene que haber el entendimiento, pareciera ser que surgen muchísimas barreras para lograrlo, para alcanzarlo. Las encuestas entonces están diciéndonos también cómo ve la gente, cómo ve el ciudadano a esos actores políticos. Porque los partidos son necesarios, son base fundamental, son la tenaza que ayuda a que exista una cohesión entre lo que la gente está pensando, quienes regulan su entendimiento y son a su vez la voz que permite que esos reclamos los escuche el eje gubernamental. Por eso tenemos diputados, por eso tenemos concejales, por eso tenemos alcaldes, por eso tenemos gobernadores. Pero si ese escenario se termina de cerrar en quienes tienen la obligación de representarnos, entonces, ¿a quién acude el común y corriente? ¿Cómo se hace sentir el común y corriente ante tantas calamidades que se les están presentando a los ciudadanos en cualquier escenario donde usted los pueda hoy en día revestir? La gran pregunta es, ante la diferencia pudiera haber acuerdo, ante la diferencia que no es mayor, ¿ok?, que
el reencuentro, que lo que estamos viendo es posible hacer, pudiera dejarse a algún lado el capricho, la inmadurez, la insensatez, para avanzar en torno a un acuerdo, a una propuesta que le permita a Venezuela, a los venezolanos, tener un sentido distinto al que está proponiendo el gobierno? Porque la pregunta también es en qué somos distintos en ese escenario. No nos parecemos en lo que hace el uno y hace el otro, pero pudiéramos llegar a acuerdos para poder vincular una acción que permita mejorar las condiciones de vida sobre las cuales estamos interactuando. Entonces, esas encuestas que están allí, hay que comenzar a leerlas con el ojo que se requiere, con la lupa que se requiere, hacer los análisis pertinentes en este momento para poder, en consecuencia, obtener un resultado, una apreciación que nos permita tomar decisiones de forma seria y responsable. La lectura a veces la estamos haciendo de manera equivocada porque entramos en el yoísmo, en el egoísmo, en el ver en el otro la espina y no verla en mí, en creer que porque yo estoy al frente de algo y tomo una decisión, todos los que están allí tienen que asumirla. Cuidado con eso, porque es a lo que nos estamos oponiendo muchos venezolanos, que estamos viendo se le hace daño cuando factores autocráticos no permiten el debate en democracia. Vamos al corte, amigos. Nosotros ya retornamos aquí, Canal 21, y este es su espacio, Trinchera Tachirense. Bien, amigos, nosotros retornamos aquí a nuestro espacio Trinchera Tachirense, Canal 21, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Un amigo de ustedes, Arturo Molina. Esta es nuestra opinión. Nosotros la vertimos, usted en su casa, en su familia, en su vecindad, la analiza, pero al final tiene que tener la suya. Esa es la que vale. Usted toma las suyas, no se deje influenciar por otros, no se deje manipular por otros. Tenga la información y precise. Vamos a tocar entonces en este segmento, hablando de esto del cronograma electoral, sobre el tema del registro electoral, la inscripción de los electores o de cambio de residencia en ese registro electoral. Hay una denuncia que queremos hacer desde aquí. Señores del Consejo Nacional Electoral, ustedes convocaron un proceso electoral para el próximo 28 de julio. Ustedes le dieron a la opinión pública el cronograma, lo emitieron para que lo conociéramos, ese cronograma electoral. En ese cronograma electoral, entre otras cosas de las cuales hablaremos en los sucesivos programas, hay uno que tiene que ver con la inscripción en el registro electoral de los nuevos votantes, para los cambios de residencia, para la actualización que se hace. Resulta que los venezolanos, los tachirenses, están acudiendo al único sitio que hay en este momento abierto con una sola máquina, que es la sede principal del Consejo Nacional Electoral, aquí en San Cristóbal. Está viniendo gente de los municipios, gente que se encuentra a 3, 4 horas de San Cristóbal, gente que se viene sin desayuno,
porque quiere aportar, porque quiere participar y en consecuencia es una obligación que se inscriba. ¿Cómo es que siendo una obligación de inscribirme para poder votar, usted, amigo del Consejo Nacional, usted que lo coordina, usted que lo preside, usted que es la institución que tiene que darme las posibilidades, usted que tiene que brindarme a mí como ciudadano las mejores condiciones para que lo haga, me lo niega? ¿Y por qué estoy diciendo que me lo niega? Porque muchos de los ciudadanos que están yendo al centro, al lugar para inscribirse, que tiene una sola máquina funcionando, no lo pueden hacer porque esto de los cortes eléctricos no se lo permite. Entonces una persona tiene que venirse de Samuel Darío Maldonado, allá de La Tendida, o Simón Rodríguez, o de Pregonero, o de Abejales, o de La Frontera, o de cualquier municipio allí mismo, del municipio Torbes, y esperarse 2, 3, 4 horas para que ustedes le digan que no pueden funcionar por el tema eléctrico. ¿Dónde está la planificación del Consejo Nacional Electoral para llevar las máquinas a todos los municipios del Estado? ¿Cuál es la prerrogativa que pueden tener los ciudadanos ante incluso la crisis económica que se está viviendo para pagar un pasaje con los bajísimos salarios que se están recibiendo, con la devaluación permanente que tiene el bolívar? ¿Cuál es la ayuda? ¿O es que acaso es una estrategia del órgano que debe estimular la participación y la está desestimulando? Eso no tiene sentido. Cuando ustedes sacaron el cronograma electoral e indicaron las fechas de inscripción y de cierre para esa elección, ustedes también debieron haber programado la colocación de todas estas máquinas que ustedes las tienen, porque se compraron muchas, la inversión se hizo en años anteriores, y haberlas desplegado a lo largo y ancho del país. Hacer que la gente tenga mucho más cerca esa posibilidad de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Hay que ver la condición de esas personas, gente joven, pero también hay gente mayor, pero cualquiera sea la condición por edad, tiene que haber el respeto a la condición del ciudadano. A eso nos referimos. No se trata de tener la gente en cola, porque por allí vimos que hubo una situación de llamado de atención, pidiéndole a la gente que no se acercara al centro de inscripción electoral, en bermudas, en chores, en cholas, minifaldas. Bueno, todo eso me parece muy bien, que la gente vaya vestidita, arregladita, pues va a formalizar su proceso de inscripción. ¿Y de qué sirve eso si tengo que ir a calarme con estas temperaturas que están ardiendo, 3 horas parado en una cola, sin ningún tipo de sombra, y que usted, como ente rector, tampoco me respete para yo poder hacer mi inscripción? Una máquina tienen en el centro electoral principal. ¿Qué está pasando con eso? O sea, vamos a decir que estamos en un proceso electoral y desde ya comenzamos a cortarle la posibilidad de la participación a los ciudadanos. Eso hay que revisarlo. Esa responsabilidad no se la pueden seguir ustedes, amigos del Consejo Nacional Electoral, achacando absolutamente a nadie más. Si ustedes tienen que prevenir o prever que tienen que tener una planta porque ante los cortes eléctricos que el gobierno adelanta permanentemente con diferentes excusas, usted debe tener la planta que le facilite el funcionamiento del mismo, de la máquina, para que la gente no pierda el viaje y pueda en consecuencia hacer su inscripción o cambio de residencia. Fíjense cómo están las cosas. Cuando usted hace el cambio de residencia, le indican en el Consejo Nacional Electoral que debe esperar 3 meses para que le aparezca. Pero es que usted tiene una fecha de inicio para este proceso y tiene un cierre. Si yo no lo hago en ese proceso, yo no participo. Entonces, para yo participar, tengo que hacerlo allí. Que la gente a veces deja todo este tipo de cosas para llevarlo a última hora, es posible. Es posible, pero es que hay gente que se muda o cambia de lugar de residencia de un día para otro, así como mucha gente se está
yendo del país, producto de la situación socioeconómica por la que estamos atravesando. Entonces, el llamado, señores del Consejo Nacional Electoral, por favor, respeten ustedes mismos el calendario, ustedes no lo van a alargar, la gente que vino y no pudo inscribirse, tal vez no lo haga, tal vez si ustedes no llevan las máquinas a los municipios para que la gente tenga mucho más cerca esa posibilidad de inscribirse, no lo haga, porque tal vez económicamente no lo pueda seguir sufragando, no puede gastarse en un pasaje un dineral para perder el tiempo, o perder una mañana, perder una tarde, qué sé yo. Todas las cosas que se generan ante este tipo de situaciones. Vicisitudes que tienen que ser programadas, que tienen que ser revisadas con anterioridad para que la programación, la planificación, pues no se corte. Una planta eléctrica que permita el funcionamiento de la máquina, que en consecuencia la gente puede inscribirse aún con el corte de la electricidad que hace el gobierno a los venezolanos. Ese es un tema que dejamos allí. Nosotros vamos a ir al corte de este segmento y vamos a retornar en breves instantes, no sin antes recordarles que estamos sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Este es su espacio, Trinchera Tachirense, Canal 21. Ya retornamos. Bien, amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21. Este es su espacio Trinchera Tachirense. Recuerden, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Bien, en el segmento anterior hablábamos del registro, el registro electoral, y hablábamos de la crisis eléctrica, tocábamos el tema. Ahora vamos a hablar específicamente de eso, precisamente, de los cortes eléctricos. La situación se agrava en Venezuela. Y digo que se agrava porque los cortes eléctricos son permanentes y se incrementan. La semana pasada tocábamos el tema y decíamos incluso que hay momentos en que los apagones son van y vienen, van y vienen. Aquí esta situación no permite excusa, porque cuando no hay agua, el tema es el agua. Cuando hay agua, entonces es que hay un saboteo. El saboteo se lo asocian a los sectores disidentes al gobierno. Aparecen las iguanas, aparecen los amuros, aparece cualquier tipo de animal, siendo el responsable del mismo. Implosionan los transformadores y la solución de los mismos no llega a las comunidades. ¿Qué está pasando realmente con el tema eléctrico, que no es nuevo? Ya hubo un tema de apagón nacional, un tema de una crisis nacional con el fluido eléctrico. Las provincias llevan la peor carga de estos cortes. 4, 5, 6, hasta 10 horas duran los cortes eléctricos en algunos espacios retirados, donde esas voces no se pueden escuchar, donde no pueden reclamar
Y siempre hay un motivo para correr la arruga. La semana pasada decíamos que mucho ha dicho el gobierno en torno a venderles a unos o comprarles a otros. Pero ¿qué está pasando entonces con la compra? ¿Qué está pasando que no termina de solventarse el tema eléctrico? Vamos a seguir mostrando en los medios de comunicación imágenes que nos dicen que es que el agua bajó. ¿Dónde están las inversiones que se han adelantado en este sector? Permítanos a los venezolanos conocer hacia dónde ha fluido el mismo. Y en estos años de revolución que han supuestamente hecho algunos escenarios o han mejorado los escenarios, ¿por qué no terminan esas mejoras entonces de llegar a nuestras viviendas, a nuestros hogares, a nuestras comunidades? Aquí se paraliza absolutamente todo. Estamos en un país improductivo. ¿Será acaso que el gobierno quiere que todo el pueblo dependa de las pequeñas cosas que puede darle? ¿Será que quieren que nadie produzca en este país? ¿Dónde está eso que nos han prometido de mejorar, de cambiar las cosas? Muéstrenlas, pero muéstrenlas con hechos, con el ejemplo. Se puede hacer mucho más allá de lo que a veces decimos con las palabras. No es justo que en un país como el nuestro, con ya unos cuantos años avanzando en el tema eléctrico, donde analistas y conocedores a profundidad del tema, especialistas del tema, han hecho severas advertencias de lo que podía ocurrir si no se atendía el sector eléctrico en su momento. A eso no se prestó atención, e incluso algunos de esos conocedores, de esos especialistas, se les llegó a maltratar por lo que habían expresado en su momento. Se les llegó a indicar algún tipo de situación, de señalamiento, por atreverse a decir lo que podía ocurrir. Hoy lo estamos padeciendo. No hay excusa, señores del gobierno regional, nacional. No hay excusa, señores de Cadela, porque los venezolanos tenemos derecho a conocer qué es lo que realmente se está haciendo con los recursos que se obtienen y sobre los temas tan delicados en esto de la prestación de los servicios públicos. La electricidad pareciera ser que el problema ya no es vivir a oscuras, lo novedoso es tener luz, porque la oscuridad es permanente. Ustedes se imaginan, señores, personas que viven, voy a hablar de Táchira, personas que viven en áreas calientes, Panamericano, Samuel Darío Maldonado, Fernández Feo, Libertador. Ustedes se imaginan las condiciones en las que están padeciendo estos ciudadanos que tienen allí casitas con techos de zinc, que al tema de la modificación atmosférica que se registra se suma una situación como la que estamos viviendo los venezolanos. No hay derecho, niños desesperados, hogares con enfermos, hospitales, dispensarios, ambulatorios, centros de salud, escuelas. O sea, ¿dónde está la responsabilidad que ustedes como gobernantes tienen para con los ciudadanos? El tema eléctrico es un tema delicado, al igual que lo es el de la salud, al igual que es el de la alimentación, al igual que es el de las comunicaciones. ¿Dónde está? Quedamos incomunicados por todos lados ante estos cortes eléctricos. Y no hay responsabilidad, nadie la asume, nadie reconoce sus errores, porque siempre hay un doliente adentro que dice, la culpa es el de afuera. Aquí adentro todo está perfecto. Vamos al corte, ya retornamos.
Bien amigos, nosotros retornamos aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Los pensionados. Mire, la gente, el pensionado, el que ha dado todo, el que aportó al país cuando laboralmente lo podía hacer, ese venezolano que dio su esfuerzo, que hizo su sacrificio por el bien del país, hoy que se encuentra en una edad avanzada, con una situación difícil, con una enfermedad, padeciendo cualquier cantidad de cosas, que espera que el gobierno le trate bien, que el gobierno le recuerde, que no lo olvide, que no lo desampare, está viviendo y padeciendo situaciones muy críticas. Esa pensión que les está llegando escasamente les alcanza para una cajita de pastillas, digo yo. Porque los tratamientos, los que vienen en esas cajitas, algunos vendrán de 30, otros vienen de 10, y dependiendo del tipo de enfermedad, pues también está el costo del producto. Esos señores, esos pensionados, están dejados a un lado, fueron olvidados. Se les recuerda cuando necesitan recordar un aspecto de ellos, pero cuando hay que atenderlos, chao contigo. Si te he visto, como dicen por allí, no te conozco. No hay una revisión exhaustiva, no hay por parte del gobierno, no hay un planteamiento serio el mismo. Siempre hay una promesa y no termina de cumplirse. Y son venezolanos que también merecen la atención gubernamental, que también merecen ser atendidos, de acuerdo a lo que establece la Constitución nuestra, de acuerdo también al derecho a la vida. Son seres humanos y como tal no están siendo tratados. El llamado al gobierno, ¿qué pasa con esto de las pensiones, las atenciones a esos ciudadanos que se merecen la atención como venezolanos? Ese es un punto que les quiero dejar allí. Otro punto, el próximo 8 de abril, el gobierno venezolano debe presentar ante la Corte Internacional de Justicia los documentos históricos contentivos en torno a lo que está en disputa del territorio Esequibo. Aquí se hizo un referéndum consultivo, se esgrimieron toda una serie de argumentos, yo debo decirlo con responsabilidad. Dentro del marco del contexto, siempre he dicho que en cualquier escenario hay que defender el territorio venezolano. Y si me preguntaran 100 veces sobre la defensa del mismo, 100 veces participaría. Tal vez no dentro del contexto del cuadro de la totalidad de las cosas que el gobierno presentó, pero lo haría en torno a las que yo, por convicción, debo de hacer, me expresaría. Pero nunca dejaría de defender el territorio. Solo que después de eso, todo cayó. Nadie sabe más nada de lo que se ha ocupado porque se nombró gobernador o autoridad, no sé cómo usted lo puede llamar. ¿Ustedes saben algo de eso? Los venezolanos volvimos a tener alguna información al respecto. Pero lo que sí hay es que el próximo 8, ante la Corte Internacional de Justicia, deben presentarse entonces los registros, los documentos históricos como evidencia, como prueba de lo que se está reclamando por parte de Venezuela. Esperamos que el gobierno lo haga, porque en otras oportunidades ha eludido esa responsabilidad. Esperamos que en este momento lo haga, que acudamos a cualquier instancia, a las instancias que sean necesarias y siempre en defensa del territorio. Hay elementos probatorios de eso, por lo tanto no nos puede bajo ninguna circunstancia generar un pequeño ruido y no hacerlo. Hay que acudir a ello, hay que estar pendiente de eso y que todo este procedimiento que se está adelantando también lo podamos conocer los venezolanos. Porque no solamente es el tema del territorio Esequibo,
lo que hoy estamos tocando, pero que en próximos espacios queremos también hablar de algunas situaciones, de lo que está aconteciendo con el arco minero, las explotaciones de los minerales en Venezuela y qué está haciéndose con eso, hasta dónde está llegando, con quiénes se tiene acuerdos, con quiénes se está haciendo ese proceso de negociación, qué está pasando con esas divisas, cómo se están llevando adelante el ingreso en el país y hacia dónde también se tiene programada una inversión. Nosotros decimos en el día de hoy, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo el espacio. Les invitamos para la próxima semana, Dios mediante y la Santísima Virgen, como siempre, les suscribo, les repito, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, este es su espacio, Trinchera Tachirense, aquí por Canal 21, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Se les quiere mucho, felices fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao.